Y mis hermanos, quiero compartir la palabra del Señor Jesucristo. Quiero ir al libro del Evangelio según San Mateo. Vamos al capítulo 16, vamos a leer desde el versículo 21. Bajo el tema, ¿quieres seguir a Jesús? Es una pregunta que nos debemos de hacer cada día realmente nosotros como cristianos. ¿Queremos seguir a Jesús? Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Vamos a leer, mis hermanos. Dice desde el versículo 21 y continuamos leyendo hasta el versículo 27. Gloria a Dios. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciéndole, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá a la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Hasta ahí, mis amados hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos, si quieres seguir a Cristo, ¿qué debemos hacer, mis hermanos? Vamos a recordar un poco lo que acabamos de leer. ¿Qué pasaba acá en este momento? El Señor Jesucristo les confiesa a los discípulos de que Él iría a Jerusalén. Iría a Jerusalén y les estaba confesando de que que Él tenía que morir, que Él tenía que resucitar, ¿verdad? Y uno de sus discípulos, mis amados hermanos, sabemos quién era Pedro, un discípulo del Señor Jesucristo. Él lo llama como aparte y le dice, oiga, Señor, y comenzó a reconvenirle, como quien dice cuando uno le dice, venga, le recomiendo esto, mire que no pase esto contigo, ¿cómo se te ocurre pensar esas cosas? ¿Sí? Y dice en el versículo 22, en ninguna manera esto te acontezca, como decirle, Señor, es mejor que no subas, es mejor que no vayas, ¿verdad? Porque realmente es mejor que no le vaya a pasar todo lo que usted acaba de decir. Pero el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, mis amados hermanos, ¿dónde estamos poniendo nuestra mirada? Y para poder seguir al Señor Jesucristo, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, si nosotros queremos ir en pos del Señor Jesucristo, hay tres aspectos, mis amados hermanos, que es ahí donde quiero enfocarme en esta tarde aquí y en esta mañana allá en Colombia. Mis hermanos, donde dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El primer aspecto que dice, mis amados hermanos, dice, niéguese a sí mismo si quieres ir en pos del Señor Jesucristo. Así que si nosotros queremos ir realmente en pos del Señor, en pos de Cristo y ser cristianos, ¿verdad? No solamente de palabra. Porque es que ser cristiano es muy bueno, porque es que esa es la moda ahorita, que todos seamos cristianos. Y no importa cómo yo vista, no importa cómo yo habla, pero es que eso es ser cristiano. Y desafortunadamente hoy el mundo está mal enfocado, están pensando totalmente mal cuando piensan de esta manera, ¿verdad?
Y cuando dicen, no, soy cristiano y yo voy y hago esto y usted ya los ve y no dan testimonio realmente de Jesucristo. O sea que no son nada, desafortunadamente. Porque la palabra del Señor nos dice, niéguese a sí mismo. Cuando hablamos de negarse a sí mismo, mis amados hermanos, quiere decir de no querer relacionarse con alguien, ¿cierto? Como quien dice, niegue a Julanito de tal. Ah, sí, sí, yo no quiero saber nada de él. Otro ejemplo que vemos también en la palabra fue cuando Pedro negó a Jesucristo. Él no, en ese momento de confusión, cuando le decía, él andaba con Jesús, ¿qué dijo Pedro? No, yo no le conozco, no, yo no sé quién es, yo no. O sea, no quería saber en ese momento nada de Jesús porque sabía que quizás iban a venir consecuencias contra él en ese momento. Entonces, mis hermanos, también negarse a sí mismo es ahí donde nosotros tenemos que decir, bueno, ¿quién era yo? ¿Quién era la hermana? ¿Quién era el hermano en ese momento? ¿Y quién es ahora? Es ahí donde nosotros tenemos que decir, bueno, realmente tenemos que negarnos a sí mismos. Porque nosotros, mis amados hermanos, hablo por mí, yo sé que muchos de los hermanos también eran personas, de pronto en algún momento, orgullosas, altivas, mentirosas, fornicarios. Hermanos, estábamos llenos de una cantidad de situaciones en nuestras vidas, ¿sí? Pero la misma palabra nos dice, oiga, si usted quiere seguir en pos de Cristo, niéguese a sí mismo. O sea, que es negarnos a ese yo que teníamos anteriormente, a ese Jonathan Blandón que era antes de conocer a Jesucristo, negarnos a él. Es más, ni siquiera hacer memoria, mis hermanos. No hay necesidad porque ya estamos en Cristo, somos unas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces, hermano, que todas esas situaciones que vivimos, ya no las tengamos hoy presentes. Ya démosle gracias a Dios porque realmente hoy podemos decir, realmente me he negado a mí mismo, me he negado a lo que yo era antes. Ahora soy una criatura nueva en Cristo Jesús. Y miren, mis hermanos, que negarse a sí mismo nos lleva también a esos pasos para poder nosotros convertirnos al cristianismo, para poder ser cristianos realmente, como lo es el bautismo. Recordemos que para el bautismo, mis hermanos, necesitamos que un arrepentimiento, ¿cierto? Y en el bautismo, ¿qué hacemos? La muerte, sepultura y resurrección. Es lo que hacemos nosotros en ese bautismo simbólico que hacemos, mis hermanos. Estamos sepultando, mis amados, estamos muriendo, estamos sepultando y estamos naciendo de nuevo. Y eso es lo que pasa. Ahí es en ese momento donde usted dice, ya, lo que yo era hace unos segundos antes de mi bautismo, lo que yo era antes, ya no quiero volverlo a hacer. A partir del momento, es un cambio trascendental que hago en mi vida. Y a partir de ese momento, mis hermanos, nosotros cambiamos totalmente. Ahora escuchaba a nuestra hermana que pedía oración por estas personas que de pronto tienen una vida así un poquito como fantasiosa, como lo decía la hermana. ¿Cuántas veces, verdad, hombres y mujeres se adueñan tanto de eso que pueden tener tangible, pero dejan de un lado las cosas de Dios? Que sea el Señor teniendo misericordia, porque nosotros tenemos que empezar a negarnos de todo eso, de todas esas cosas materiales que de pronto nos impiden seguir al Señor, porque es que nos impiden. Hombre, qué bueno fuera que de pronto nosotros dijéramos, oiga, yo soy multimillonario, pero amo a mi Señor, pero amo a mi Cristo, y con eso que el Señor me ha dado, yo bendigo la iglesia, yo bendigo al hermano. Qué bendición fuera. Pero desafortunadamente, muchos de los que tienen demasiado y tienen muchísimo, están apartados porque se han dejado llevar por ese Dios que es el dinero, desafortunadamente. Pero no reconocen al gran Dios, el dueño del oro y la plata. Bendito sea el Señor, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, eso es negarse a sí mismo. Dejar todo eso, mis amados hermanos, de lo cual nosotros hemos venido echando mano, o veníamos echando mano, quizás porque ya hoy somos unas criaturas nuevas en Cristo. Y nos negamos, ya no somos más, ya pertenecemos a alguien que es a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Ahora el Señor nos manda otro apartado de este versículo, mis hermanos, porque todo está en un solo versículo, en el versículo 24.
Dice, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Es ahí donde nosotros tenemos que echar mano de esa cruz. En el tiempo de Jesús, mis amados hermanos, sabemos que cuando usted le decían tome la cruz, ¿y eso qué significaba? Muerte. Muerte porque ya sabíamos que era una muerte humillante, que fue lo que el Señor Jesucristo, mis amados hermanos, pudo evidenciar y pudo hacer por cada uno de nosotros. Ir a la cruz, morir allá en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Él pagó por nuestros pecados. Él se llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias allá en la cruz del Calvario, mis hermanos. Por eso es que hoy el cristiano, gloria al Señor Jesucristo, camina confiado. Por eso es que el cristiano hoy sabe que hay que orar unos por otros, que hay que ayunar, que hay que pedirle al Señor que en Él tenemos todo, en Él lo tenemos todo, gloria a Dios. Mis amados hermanos, y tomar esa cruz muchas veces nosotros hoy en día la podemos ver, de pronto no decimos, no, es que ya inmediatamente lo vamos a matar porque volvió cristiano, no. Muchas veces en nuestros países, allá en Colombia, en España, y en otros países, hombre, se puede llevar el evangelio de una forma tan hermosa que usted puede decir, no, yo soy cristiano y nadie le dice nada. Antes le dicen, oiga, qué bueno que cambió. Pero también hay otros lugares, mis amados hermanos, donde ser cristiano, ser testimonio de Cristo, acarrea hasta la muerte. Lo que decía el hermano Francisco ahora, muchos cristianos hoy en otros países están ofrendando su vida por leer la Biblia, por decir soy cristiano y por no negar la fe en Cristo. Hermanos, se están muriendo. Y eso, mis amados hermanos, a nosotros tenemos que decir, oiga, nosotros realmente esos hombres están llevando una cruz más pesada quizás que nosotros. Quizás muchas veces nosotros, la primera cruz que de pronto empezamos a llevar es cuando nos dicen, ah, no, este se convirtió, a este le lavaron el cerebro, este le lavaron, este mejor dicho, ahora ya se cree el más santo, ¿verdad? Cuando empezamos a hacer testimonio de Cristo, porque venimos, mis amados hermanos, de una condición donde el hombre nos conocía y decía, no, este era sinvergüenza, este era grosero, este era esto, pero cuando empezamos a cambiar, mis hermanos, también muchos, así como hay personas y hermanos que dicen, oiga, qué bendición que haya cambiado este joven o esta joven, pero muchos también empiezan a señalar, empiezan a criticar, pero miren a este, se embobó, miren a este lo que está haciendo, ahora ya no sale, ahora se amargó, y quizás eso sean de pronto esas pequeñas cruces que uno de pronto empieza como a cargar llegando al Evangelio. Pero es ahí donde nosotros, mis amados hermanos, tenemos que ser testimonio ante los demás, vivir en ese camino de santidad. Cuando nosotros empezamos a tomar realmente las cosas de Dios, porque desafortunadamente, mis amados hermanos, para muchos pueden ser una carga, pero hoy en Cristo, lo digo con toda la seguridad del mundo, mis amados hermanos, que estar en Cristo no es ninguna carga, no es ninguna cruz, es una bendición, es la bendición más linda y más hermosa que Dios nos ha podido dar, y nosotros la llevamos con orgullo. Por eso la misma palabra del Señor nos dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación. Entonces, cuando tenemos nosotros el poder de Dios, mis amados hermanos, mejor dicho, mis amados hermanos, tenemos todo lo tenemos todo, porque la misma palabra nos dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, qué bueno es que nosotros tomamos la palabra, mis amados hermanos, de verdad para nosotros, nos apropiemos de ella y decimos que esto es mío, esto es lo que el Señor me ha dado a mí. Y tomar esta cruz para mí es felicidad, es gozo, es paz, porque es lo que me da el Señor. Ahora el Señor nos manda otro aspecto, mis hermanos, y sígueme. Oiga, ya me negué a mí mismo, tomé mi cruz, ¿cierto? Tomar la cruz y seguir al Señor, ahora ya debo seguirlo. Ahora, ¿qué es lo que yo debo hacer para poder mantenerme en el Evangelio, mis hermanos? Entonces ahí, mis amados hermanos, ya no nos importa ninguna de las anteriores, ¿cierto? No nos importa negarnos a sí mismo, no me importa tomar la cruz,
O sea, ya no me importa que me digan evangélico, ya no me importa que me digan que me lavaron el cerebro, porque inclusive el corazón también me lo lavaron, gloria al Señor, y caminamos con el Señor Jesucristo. Ahí podemos ver, mis amados hermanos, cuando el Señor comienza ese ministerio y empieza a llamar a aquellos apóstoles. Algunos pescadores estaban con su padre ahí en la barca. El Señor le dice, ven, sígueme. Inmediatamente no le importó, oiga, papá, ¿será que me deja ir? ¿Será que lo hago? No, el Señor Jesucristo hablaba con una autoridad, mis amados hermanos, que inmediatamente estos hombres dejaban la red y seguían al Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros hoy tenemos que tener, esa convicción de a quién estamos siguiendo. El Señor mismo le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, que me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Dónde estamos poniendo nosotros esa mirada, mis hermanos? Si queremos seguir a Cristo, ¿quieres seguir al Señor Jesucristo? Pues mis hermanos, la misma palabra nos está diciendo, oiga, mire, siga estos pasitos que son lo más fácil para seguir al Señor Jesús. Entonces, mis hermanos, así como estos hombres siguieron al Señor, así como muchos ofrendaron su vida por el Señor, y no solamente los discípulos, muchos otros eran seguidores del Señor. Quizás muchos lo seguían porque decían, no, pues vamos a ver cómo es que hace los milagros. Otros seguían buscando esa sanidad en Él. Otros le seguían porque realmente había un convertimiento en ellos. Y mis hermanos, yo quiero que hoy nosotros sigamos al Señor porque realmente le conocemos, porque realmente sabemos quién es Él, quién es Jesucristo, que Él es nuestro gran Dios y Salvador, que Él es el que nos cambia, Él es el que transforma nuestros corazones y que nos lleva, mis amados hermanos, derechito a una vida eterna. Pero si nosotros nos mantenemos, mis hermanos, en el camino del Señor Jesucristo, que de lo contrario, mis amados hermanos, también hay una condenación para aquel que de pronto dice, no, yo soy cristiano, pero si el día de mañana se deja llevar por el mundo, pues allá tendrá su paga. Pero mis hermanos, lo más importante del cristiano hoy en día es de que seamos realmente unos cristianos genuinos, de que, como decía la hermana María ahora, recuerdo, y eso es lo que nosotros tenemos que ser, hermano, donde estemos, ser testimonio de Cristo, no de palabra. No es que, es que la hermana habla muy lindo, es que el hermano habla muy bonito. No, es que de donde usted esté tiene que ser testimonio del Jesucristo, del que lo ha engendrado a usted, del que lo tiene hoy con vida, del que hoy le ha dado esa oportunidad de respirar. Eso es lo que nosotros tenemos que ser, aleluya. Entonces, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo cada día sea morando en nuestras vidas. Que nosotros seamos el testimonio de Cristo, ese testimonio en todo lugar, en todos los aspectos. Hermano, en muchas ocasiones va a ser mejor callar que de pronto refutar alguna situación o alguna palabra de algún inconverso o alguna situación que de pronto no nos sentamos cómodos con eso. Hermano, mejor hagamos silencio, pero que no vayamos a dar mal testimonio del Señor Jesucristo, porque seguramente ahí cientos de ojos van a estar poniendo su vista en cada uno de nosotros. Y como la palabra del Señor nos dice, somos carta leída. Donde usted esté, dice, este es cristiano, este es evangélico, este es esto, o este es malo, o este es sicario, este hace tal cosa, este es prostituta. Hermano, donde estemos, siempre el ser humano se va a caracterizar por algo. Y qué bueno es que usted y yo, mi hermano y mi hermana, nos caractericemos porque somos hijos del más grande, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Sigamos adelante, mis hermanos, sigamos adelante, perseverando en el Señor Jesucristo, sigamos intercediendo por cada una de esas peticiones que los hermanos traen, que los hermanos ponen. Es una bendición, mis hermanos, poder contar con este hermoso grupo en el nombre de Jesús y fortalecidos cada día, negándonos a sí mismos, tomando nuestra cruz y siguiendo al Señor Jesucristo. 3 aspectos, mis hermanos, que en un solo versículo el Señor Jesucristo nos los dice, vea, hagan esto, cumplan este versículo y adelante en el Señor Jesucristo. No se dejen llenar la cabeza de aquel que le dice, porque ese hombre o esa mujer es tropiezo para usted. Dígale, apártate de mí, Satanás. Y la mirada puesta en el Señor Jesús. Mis amados hermanos, oremos en el nombre de Jesús. Soberano Jesús, Dios Todopoderoso, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, en este momento, Señor,
por la bendición tan hermosa que tú nos das, Señor, de hablar de tu palabra, Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo, que esta palabra, Señor, llegue a nuestra mente, vaya a nuestro corazón, Señor, y la podamos poner por obra, Señor, en nuestras vidas, Padre Santo. Y que nos ayude, Señor, tú cada día, Señor, a nosotros poder llevar este evangelio, Señor, donde estemos, Señor, por donde caminemos, que seamos testimonio tuyo, Padre Santo. A mis hermanos, Señor, allá donde se encuentren, a cada uno de mis hermanos, nuestra hermana Carmen Carrillo, Señor, allá donde ella se encuentra, nuestro hermano Danilo Marín, allá en Cali, Señor Jesucristo. Nuestra hermana Flor Carmenza, que Dios la bendiga allá donde está la hermana. Nuestro hermano Francisco Benavides, nuestra hermana Liliana Correa allá en España, nuestra hermana María allá en España, nuestro hermano Milton, Señor, allá en Abu Dhabi, Padre Celestial, nuestra hermana Romelia allá en Cali, y a cada uno de los hermanos del grupo de intercesores, Señor, que donde estén, Señor, seas tú bendiciéndoles, y a cada uno de los hermanos de la iglesia, Padre Santo, bendíceles en gran manera, Señor. Permite, Señor, que esta palabra la tomemos y la pongamos por obra en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús.